¿qué tal? El siguiente video trata de resolución de problemas de balance de materia. Espero que les guste. El primer problema es el siguiente. Un jugo de manzana que tiene 2% de sólidos totales disueltos se evapora hasta tener 15% de ellos en un evaporador de simple efecto. La capacidad calorífica media del jugo al 3% de sólidos es de 0.9 BTU sobre libra grado Fahrenheit, y la del jugo al 14% de sólidos es de 0.84 BTU sobre libra Fahrenheit. El jugo se alimenta al evaporador a 75 grados Fahrenheit y no presenta aumento en el punto de ebullición por concentración. El vapor de calentamiento es vapor de agua saturada a 30 pSI y solo cede su calor latente de vaporización. El evaporador trabaja a una presión vacuométrica de 4 pSI. Nos piden calcular lo siguiente. ¿Cuántas libras de vapor de calentamiento se requieren por cada 100 libras de jugo que se alimenta? Y si se propone pasar el jugo concentrado a través de un intercambiador de calor a contracorriente con el jugo antes de alimentarlo al evaporador para precalentarlo, el jugo concentrado se enfría en el intercambiador hasta 80 grados Fahrenheit. Calcular la cantidad de calor que se intercambia al precalentar la alimentación y el porcentaje en el que se reducirán el consumo de vapor. Es importante resaltar los datos para realizar el diagrama de proceso correspondiente. Con estos ya incluidos en el diagrama, debemos comenzar a resolverlo con un balance general de masa. Este se puede llevar a cabo ya sea por líquidos o por sólidos, debido a que tenemos las composiciones, es decir, los porcentajes de sólidos, podemos llegar a tener el caudal de C. Podemos continuar ya sea con sólidos o con líquidos. De esta manera podremos obtener el caudal de C y asimismo el caudal de B. De los flujos másicos podemos proceder a plantear una ecuación para obtener el balance de calor y de esa misma manera encontrar el flujo de vapor que debe que pasar para evaporar y concentrar el jugo. De acuerdo con la ecuación de calor que se necesita para dar respuesta al primer inciso, que es el inciso A, se plantea una ecuación de flujos y, relacionando flujos con entalpía de cada flujo, es decir, la corriente de flujo A por su entalpía de A más la corriente de W, que en este caso la estamos manejando como el flujo de vapor que se necesita para proceder a la operación unitaria, que sería la evaporación, que esta a su vez se multiplica por su entalpía, y eso es igual al flujo de C por la entalpía de C más el flujo de B por la entalpía de B más W por la entalpía de esa misma W, pero a la salida de ese mismo flujo, ¿no? Entonces, de esas ecuaciones procedemos a desarrollarlas y a despejar W. ¿Esto cómo se hace? Sabemos que W1 va a ser igual a W2. ¿Por qué? Porque no existe no hay una mezcla en las cantidades de materia, ya sea viniendo el vapor y lo que se está evaporando en dicha máquina. Al no haber una mezcla en la materia, se puede dar por hecho que lo que está entrando es lo mismo que está saliendo, y esa lógica se va a aplicar para el flujo de vapor que procede de la caldera. Entonces, la ecuación final para calcular el flujo de vapor queda que W es igual a el flujo de C por su entalpía más el flujo de B por su entalpía menos el flujo de A por su entalpía, y todo eso entre la diferencia de entalpías, que es el vapor procedente de la caldera, el vapor de agua. Entonces, realizando las operaciones correspondientes, se obtiene que el flujo de vapor de agua que es necesario para llevar a cabo la evaporación del jugo de manzana es de 1405.9
9.275 libras por cada hora. Listo. Se quema azufre con aire 21 mol% de oxígeno y 79% de nitrógeno para formar SO2 y una... Se quema azufre con aire 21 mol% de oxígeno y 79% de nitrógeno para formar SO2 y una segunda unidad, el SO2 se oxida para formar SO3. Calcular los moles de oxígeno teórico que se requieren por mol de azufre alimentado. ¿A cuántos moles de aire corresponde esto? Calcule para el proceso global las cantidades de aire y oxígeno requeridas por mol de azufre alimentado. Supongamos que se alimenta aire a un horno de combustión a un ritmo de 35% de exceso del requerido para todo el proceso y que la reacción de combustión es completa, pero que la oxidación solo avanza hasta 85% de la conversión del SO2. Calcular la composición molar, fracciones molares de cada componente del gas que abandona el reactor de oxidación. Presentamos el diagrama del proceso. Posteriormente planteamos las reacciones químicas. Para la primera reacción obtenemos que la relación molar es 1 a 1, por lo que por cada mol de azufre se requiere un mol de oxígeno para formar un mol de dióxido de azufre. Para la segunda reacción, la relación estequiométrica cambia. Tenemos que por cada 2 moles de dióxido de azufre se necesita un mol de oxígeno para formar 2 moles de trióxido de azufre. Relación estequiométrica obtenida, podemos calcular la relación de moles de azufre por cada mol de oxígeno, por lo que si tenemos un mol de azufre necesitamos un mol de oxígeno. La fracción molar de aire es de 0.21% de oxígeno en aire, por lo que se necesitan 4.76 moles de aire para obtener ese mol de oxígeno que necesita la reacción. Vale, la de 3. Necesitamos obtener el flujo de aire de la oxidación para que de esta manera obtengamos el flujo total de aire necesario para llevar a cabo el proceso. Este segundo flujo tiene una relación estequiométrica diferente, donde por cada 2 moles de dióxido de azufre se necesita un mol de oxígeno y se forman 2 moles de trióxido de azufre, por lo que por cada mol de dióxido de azufre se necesitan 0.5 de oxígeno. Calculando, obtenemos que se necesitan 2.38 moles de aire para cubrir esta necesidad de oxígeno. Finalmente, sumando el flujo B y el flujo D, obtenemos que se necesitan 7.14 moles de aire y 1.5 moles de oxígeno para satisfacer la reacción. Para dar respuesta al inciso C, se tiene o se sabe que la reacción se está llevando a un 35% en exceso de aire. Eso implica que la entrada del aire es igual al 0.35 por los 7.1419 moles de aire más la misma cantidad, porque pues bueno, estamos en un exceso. Entonces en total nos da 8.925 moles de aire en la alimentación. Entonces también se sabe que la reacción solamente se llevó a cabo a un 85%, pero esa parte la hablamos de dióxido de azufre a trióxido de azufre. Para eso lo que vamos a hacer es el 0.85 mol de SO2, ponemos 0.85 porque estamos al 85% en la reacción, que va a multiplicar a un mol de oxígeno entre 2 moles de dióxido de azufre, para que en total nos dé los moles del oxígeno que reaccionaron. Vamos a seguir la misma lógica para los moles o la relación de dióxido de azufre y trióxido de azufre, para que a su vez nos den los 0.850 moles de trióxido de azufre que se produjeron.
Para obtener los moles de dióxido de azufre que salen, solamente se tiene que hacer la relación de 1 menos 0.85, que es el 85%, nos va a dar 0.15 moles de dióxido de azufre que salió del primer, digamos, reactor. Reaccionan, se obtienen de 0.425 moles de oxígeno que multiplican al mol de aire y dividen al 0.21 mol de oxígeno. Es 0.21 mol porque nos está diciendo el problema que es al 21%, entonces nada más se divide entre 100 para obtener las relaciones correctamente. De esta forma obtenemos 2.0238 moles de aire que sí reaccionó. Para obtener el aire que sale o el que no reaccionó, se plantea una ecuación básica que es alimento menos lo que reaccionó, que son los 8.925 moles de aire menos los 2.0238 moles de aire que reaccionaron. Eso nos da un total de 6.9012 moles de aire que no reaccionó. Para obtener los moles de oxígeno se obtiene que son 8.925 moles de aire, multiplican al 0.21 mol de oxígeno sobre o relacionado con un mol de aire, porque es lo que nos está pidiendo, y nos sale que es 1.864 moles de oxígeno para la entrada. Entonces procedemos a plantear otra ecuación básica que es la entrada menos lo que reaccionó para obtener los moles de oxígeno que no reaccionaron o lo que estaría sobrando, y eso se hace operando el 1.874 moles de oxígeno menos los 0.425 moles de oxígeno que sí reaccionaron, y se obtienen el 1.449 moles de oxígeno que no reaccionó. Para obtener los moles de nitrógeno, los totales o los necesarios son los 8.925 moles de aire, que es lo que tenemos en la alimentación, que multiplican a 0.79 moles de nitrógeno, que es la misma lógica. Se ocupa el 0.79 porque es al 79% sobre o relacionado con el mol de aire, y nos da 7.0507 moles de nitrógeno. Esos moles de nitrógeno que se acaban de mencionar, sumados con el oxígeno que no reaccionó, nos da el total de los moles que se ocupan en la reacción. Para obtener las fracciones de cada uno de los reactantes, simplemente se divide la fracción que corresponde o que representa sobre el total, y nos da las fracciones que ocupan en todo el sistema o en toda la reacción, como se puede apreciar en la imagen, la resolución del inciso C. Espero que les sirva este video, ha sido un placer.